H's Cenizas, 1923, por Howard Phillips Lovecraft. Hola Bruce. No te he visto en la edad Jumper. Adelante. Abrí la puerta y él me siguió a la habitación. Su figura demacrada y flaca se extendió torpemente en la silla que indiqué, y él giró su sombrero entre dedos nerviosos. Sus ojos hundidos mostraban una mirada preocupada y perseguida, y miró furtivamente por la habitación como si buscara algo oculto que pudiera saltar inesperadamente sobre él. Su rostro era demacrado y pálido. Las comisuras de su boca se retorcieron espasmódicamente. ¿Qué pasa, viejo? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Anímate. Me acerqué al bufete y le serví una pequeña copa de vino de la jarra. Bebe esto. Se la bebió de un trago apresurado y volvió a jugar con su sombrero. Gracias, Rauga. No me siento muy bien esta noche. Tú tampoco te miras. ¿Qué pasa? Malcolm Bruce se movió inquieto en su silla. Lo miré en silencio por un momento, preguntándome qué podría afectar tan fuertemente a este hombre. Conocía a Bruce como un hombre con nervios de hierro y voluntad constante. Encontrarlo tan visiblemente molesto era, en sí mismo, inusual. Le pasé cigarrillos, y él seleccionó uno, al azar. No fue hasta que encendió el segundo cigarrillo que Bruce rompió el silencio. Su nerviosismo aparentemente había desaparecido. Una vez más, él era la figura dominante y autosuficiente que conocía de antaño. Praga, comenzó, acabo de pasar por la experiencia más diabólica y espantosa que jamás le haya sucedido a un hombre. No sé si me atrevo a contártelo o no, por temor a que pienses que me he vuelto loco, y no te culparía si lo hicieras. Pero es verdad, cada palabra. Hizo una pausa dramática y sopló unos cuantos anillos de humo en el aire. Sonreí. Muchas historias extrañas había escuchado en esa misma mesa. Debe haber habido cierta torcedura en mi personalidad que inspiró confianza, porque me habían contado historias que algunos hombres habrían dado años de su vida por haber escuchado. Y sin embargo, a pesar de mi amor por lo extraño y lo peligroso, y mi anhelo de explorar grandes extensiones de tierras poco conocidas, me habían condenado a una vida de negocios triviales, planos y sin incidentes. ¿Has oído hablar del profesor Van Alister?, preguntó Bruce. ¿No te refieres a Arthur Van Alister? Él mismo. ¿Entonces lo conoces? Yo diría que sí. Lo conocí por años. Desde que renunció como profesor de química en la universidad para poder tener más tiempo para sus experimentos. Porque, incluso lo ayudé a elegir los planos para ese laboratorio insonorizado suyo, en el último piso de su casa. Luego se puso tan ocupado con sus experimentos confundidos que no pudo encontrar tiempo para ser amable. Puedes recordar, Praga, que cuando estábamos juntos en la universidad, solía incursionar bastante en química. Asentí y Bruce continuó. Hace unos 4 meses me quedé sin trabajo. Van Alister ocupaba un asistente y yo acudí. Me recordaba de los días de la universidad, y logré convencerlo de que sabía lo suficiente sobre química como para justificar un juicio. Tenía una joven que hacía el trabajo de secretaria, la señorita Marjorie Pardy. Ella era una de esas personas de estricta atención a los negocios, y tan atractiva como eficiente. Ella había estado ayudando un poco en su laboratorio a Van Alister, y pronto descubrí que estaba realmente interesada en hacer sus propios experimentos. De hecho, pasó casi todo su tiempo libre con nosotros en el laboratorio. Era natural que tal compañía tuviera como resultado una amistad cercana, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a depender de ella para ayudarme en experimentos difíciles cuando el profesor estaba ocupado. Parece que nunca pude confundirla. Esa chica tomó la química como un pato nada en el agua. Hace unos 2 meses, Van Alister hizo dividir el laboratorio e hizo un taller separado para él. Nos dijo que estaba a punto de iniciar una serie de experimentos que, de tener éxito, le darían fama eterna. Se negó rotundamente a hacernos sus confidentes de cualquier manera, forma o clase. Desde ese momento, la señorita Pardy y yo nos quedamos cada vez más solos. Durante días seguidos, el profesor se retiraba al aislamiento de su nuevo taller, a veces ni siquiera aparecía para sus comidas. Eso también significaba que teníamos más tiempo libre en nuestras manos. Nuestra amistad maduró.
Sentí una creciente admiración por la joven delgada, que parecía perfectamente contenta de revolverse en botellas malolientes y suciedad pegajosa, vestida de blanco de pies a cabeza, incluso por los guantes de goma que llevaba. Antier, Van Alister nos invitó a su taller. Por fin he logrado el éxito, anunció, sosteniendo para nuestra inspección una pequeña botella que contenía un líquido incoloro. Tengo aquí lo que se clasificará como el mayor descubrimiento químico jamás conocido. Les voy a demostrar su eficacia ante sus ojos. Bruce, ¿me traerás uno de los conejos, por favor? Regresé a la otra habitación y le traje uno de los conejos que teníamos, junto con conejillos de indias, con fines experimentales. Puso el animalito en una pequeña caja de vidrio lo suficientemente grande como para sostenerlo, y cerró la tapa. Luego colocó un embudo de vidrio en un agujero en la parte superior de la caja, y nos acercamos para ver el experimento. Él descorchó la botella y la colocó sobre la prisión del conejo. Ahora para probar si mis semanas de esfuerzo han resultado en éxito o fracaso. Lenta y metódicamente, vació el contenido de la botella en el embudo, y lo vimos gotear en el compartimento con el animal asustado. La señorita Pardy lanzó un grito cohibido y me froté los ojos para asegurarme de que no me habían engañado. Porque, en el caso en que solo un momento antes había habido un conejo vivo y aterrorizado, ahora no había nada más que un montón de cenizas suaves y blancas. El profesor Van Alister se volvió hacia nosotros con un aire de suprema satisfacción. Su rostro irradiaba una alegría macabra y sus ojos brillaban con un brillo extraño y demente. Cuando habló, su voz adquirió un tono de dominio. Bruce, y usted también, señorita Pardy, han tenido el privilegio de presenciar el primer juicio exitoso de una preparación que revolucionará el mundo. Reducirá instantáneamente a ceniza finas cualquier cosa con la que entre en contacto, excepto el vidrio. Solo piensan lo que eso significa. Un ejército equipado con bombas de vidrio llenas de mi compuesto podría aniquilar al mundo. Madera, metal, piedra, ladrillo, todo barrido ante ellos. Sin dejar más rastro que el conejo que acabo de experimentar, solo un montón de cenizas blandas y blancas. Eché un vistazo a la señorita Pardy. Su rostro se había puesto tan blanco como el delantal que llevaba. Vimos a Van Alister mientras transfería todo lo que quedaba del conejito a una botella pequeña y lo etiquetaba cuidadosamente. Admito que estaba sufriendo un escalofrío mental cuando me despidió, y lo dejamos solo detrás de las puertas bien cerradas de su taller. Una vez fuera, los nervios de la señorita Pardy se vieron por completo. Se tambaleó y se habría caído si no lo hubiera agarrado en mis brazos. La sensación de su cuerpo suave y sumiso sostenido cerca del mío fue el colmo. A falta de prudencia, la apreté contra mi pecho. Beso tras beso presioné sus labios rojos, hasta que abrió los ojos y vi la hermosa luz reflejada en ellos. Después de una deliciosa eternidad, volvimos a la Tierra de nuevo, el tiempo suficiente para darnos cuenta de que el laboratorio no era lugar para tan ardientes manifestaciones. En cualquier momento, Van Alister podría salir de su taller, y si descubriera que hacemos el amor, en su estado mental actual, no nos atrevemos a pensar en lo que podría suceder. Durante el resto del día fue como si estuviera en un sueño. Para mí es una maravilla que llegara a lograr algo. Mi cuerpo era simplemente un autómata, una máquina bien entrenada, que realizaba las tareas asignadas, mientras mi mente se elevaba a reinos lejanos de deliciosos sueños. Marjorie se mantuvo ocupada con su trabajo de secretaria por el resto del día, y ni una sola vez la vi hasta que mis tareas en el laboratorio se completaron. Esa noche cedimos a las alegrías de nuestra felicidad recién descubierta. Praga, recordaré esa noche mientras viva. El momento más feliz que he conocido fue cuando Marjorie Pardy prometió ser mi esposa. Ayer fue otro día de felicidad sin ligar. Todo el día mi amor y yo trabajamos codo a codo. Luego siguió otra noche de hacer el amor. Si nunca has estado enamorado de la única chica en el mundo, Praga, no puedes entender la alegría delirante que resulta pensar en ella. Y Marjorie me devolvió 100 veces mi devoción. Ella se entregó sin reservas a mi cuidado. Cerca del mediodía, hoy, necesitaba algo para completar un experimento, y me acerqué a la farmacia para buscarlo. Cuando regresé extrañaba a Marjorie. Busqué su sombrero y su abrigo, y se había ido. El profesor no se había visto desde el experimento con el conejo, y estaba encerrado en su taller.
Le pregunté a los sirvientes, pero ninguno de ellos la había visto salir de la casa, ni me dejó ningún mensaje. A medida que avanzaba la tarde me puse furioso. Llegó la noche, y todavía no hay señales de mi querida niña. Todo pensamiento de trabajo fue olvidado. Caminé por el piso de mi habitación como un león enjaulado. Cada tintineo del teléfono timbre en la puerta aumentaba mis vacilantes esperanzas de escuchar la voz de ella, pero cada vez estaba condenado a la decepción. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. Dios mío, Praga. No te imaginas cómo sufrí. Desde las alturas del sublime amor me sumergí mentalmente en las más oscuras profundidades de la desesperación. Conjuré visiones de todo tipo de terribles destinos que la alcanzaban. Aún así, ni una palabra escuché. Me pareció que había vivido toda una vida, pero mi reloj me dijo que eran solo las 7:30 cuando el mayordomo me dijo que Van Alister me quería en el laboratorio. No estaba de humor para experimentos, pero mientras estaba bajo su techo, él era mi maestro, y era para que yo obedeciera. El profesor estaba en su taller, con la puerta entreabierta. Me llamó para cerrar la puerta del laboratorio y unirme a él en la pequeña habitación. En mi estado mental actual, mi cerebro fotografió cada detalle minucioso de la escena que me llamó la atención. En el centro de la habitación, sobre una mesa de mármol, había una vitrina con la forma y el tamaño de un ataúd. Estaba casi lleno hasta el borde con el mismo líquido incoloro que había contenido la pequeña botella 2 días antes. A la izquierda, en un taburete de vidrio, había un tarro de vidrio recién etiquetado. No pude reprimir un temblor involuntario cuando me di cuenta de que estaba lleno de cenizas suaves y blancas. Entonces vi algo que casi hizo que mi corazón dejara de latir. En una silla, en un rincón alejado del taller, estaba el sombrero y el abrigo de la niña que había prometido su vida a la mía, la niña a la que había jurado cuidar y proteger mientras la vida durara. Mis sentidos estaban paralizados, mi alma sobrecargada de horror, cuando la comprensión brilló sobre mí. Podría haber solo una explicación. Las cenizas en ese frasco eran las cenizas de Marjorie Pardy. El mundo se detuvo por un largo y terrible momento, y luego me volví loco, completamente loco. Lo siguiente que recuerdo es que el profesor y yo nos encontramos en una lucha desesperada. Viejo como era, todavía poseía una fuerza casi igual a la mía, y tenía la ventaja adicional de la calma de la posesión de sí mismo. Cada vez más cerca me obligaba a ir al ataúd de vidrio. Unos momentos más y mis cenizas se unirían a las de la chica que había amado. Tropecé contra el taburete, y mis dedos se cerraron sobre el frasco de cenizas. Con un último esfuerzo sobrehumano, lo levanté por encima de mi cabeza y lo derribé con fuerza aplastante sobre el cráneo de mi adversario. Su brazo se debilitó, su forma flácida cayó al suelo sin sentido. Todavía actuando por impulso, levanté la fórmula silenciosa del profesor y con cuidado, para no derramar algo en el suelo, bajé el cuerpo al cofre de la muerte. Un momento, y todo terminó. El profesor y el líquido, ambos, se habían ido, y en su lugar había una pequeña pila de cenizas suaves y blancas. Mientras miraba mi trabajo, la lluvia de ideas desapareció y me encontré cara a cara con la fría y dura verdad de que había matado a un prójimo. Una calma antinatural me poseía. Sabía que no había una sola pizca de evidencia en mi contra, salvo el hecho de que fui el último en estar solo con el profesor. Nada quedó sino cenizas. Me puse el sombrero y el abrigo, le dije al mayordomo que el profesor me había dicho que no debía ser molestado, y que iba a salir por la noche. Una vez afuera, todo mi ser se desvaneció. Mis nervios se hicieron pedazos. No sé a dónde fui, solo sé que vagué sin rumbo, aquí y allá, hasta que me encontré afuera de tu departamento. Praga, sentí que debía hablar con alguien. Debo descargar mi torturada mente. Sabía que podía confiar en ti, viejo amigo, así que te he contado toda la historia. Aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. La vida no tiene nada más para mí, ahora que Marjorie se ha ido. La voz de Bruce se mezcló con la emoción y se quebrantó cuando mencioné el nombre de la chica que amaba. Me incliné sobre la mesa y miré inquisitivamente a los ojos de la figura vil que se desplomó abatida en la gran silla. Luego me levanté, me puse el sombrero y el abrigo, me acerqué a Bruce, que había cubierto la cabeza entre las manos y temblaba con sollozos silenciosos. Bruce. Malcolm Bruce levantó los ojos. Bruce, escúchame. ¿Estás seguro de que Marjorie Pardy está muerta?
Estoy seguro de que sus ojos se agrandaron ante la sugerencia, y se sentó rígido de repente. Exactamente, continué. ¿Estás seguro de que las cenizas en ese frasco eran las cenizas de Marjorie Pardy? ¿Por qué? Yo te veo aquí, Praga. ¿A dónde quieres llegar? Entonces no estás seguro. Viste el sombrero y el abrigo de la niña en esa silla, y en tu estado de ánimo sacaste conclusiones precipitadas. Las cenizas deben ser las de la niña desaparecida, el profesor debe haberse ido con ella, y todo eso. Vamos, Van, Alistair te dijo algo. No sé lo que dijo. Te digo que me volví loco. Entonces vienes conmigo. Si no está muerta, debe estar en algún lugar de esa casa, y si está allí, la encontraremos. En la calle llamamos a un taxi, y en unos momentos el mayordomo nos aceptó en la casa de Van, Alistair. Bruce nos dejó entrar al laboratorio con su llave. La puerta del taller aún estaba entreabierta. Mis ojos recorrieron la habitación en una búsqueda exhaustiva. A la izquierda, cerca de la ventana, había una puerta cerrada. Crucé la habitación y probé la perilla, pero se negó a ceder. ¿A dónde lleva eso? Solo una antesala, donde el profesor guarda sus aparatos. De todos modos, esa puerta se está abriendo, respondí, sombríamente. Retrocediendo un paso o dos, planté una patada bien dirigida sobre la puerta. Otro, y aún otro, y el marco alrededor de la cerradura cedió. Bruce, con un grito inarticulado, cruzó rápidamente la habitación hasta un enorme cofre de caoba. Seleccionó una de las llaves de su anillo, la insertó en la cerradura y abrió la tapa con manos temblorosas. Aquí está, Praga, rápido. Sáquenla donde haya aire. Juntos llevamos el cuerpo inerte de la niña al laboratorio. Bruce mezcló apresuradamente un brebaje que forzó entre sus labios. Una segunda dosis, y sus ojos se abrieron lentamente. Su mirada desconcertada recorrió la habitación, finalmente descansando en Bruce, y sus ojos se iluminaron con un repentino y feliz reconocimiento. Más tarde, después de los primeros momentos de reunión, la niña nos contó su historia. Después de que Malcolm salió, esta tarde, el profesor me envió un mensaje para que entrara al taller. Como a menudo me llamaba para hacer algún recado u otra cosa, no pensé en ello y, para ahorrar tiempo, me llevé el sombrero y el abrigo. Cerró la puerta de la pequeña habitación y, sin previo aviso, me atacó por detrás. Él me sometió, me ató de pies y manos. Era innecesario amordazarme. Como saben, el laboratorio es absolutamente insonorizado. Luego sacó un enorme perro de Terranova que había asegurado de algún lugar, lo redujo a cenizas ante mis propios ojos y colocó las cenizas en un frasco de vidrio que estaba en un taburete en el taller. Entró en la antesala y, del cofre donde me encontraste, sacó el cofre de cristal. Al menos, me pareció un ataúd a mis ojos aterrorizados. Mezcló suficiente de su horrible líquido para llenarlo casi hasta el borde. Entonces me dijo que quedaba una cosa. Eso fue, para realizar el experimento con un ser humano. Ella se estremeció al recordarlo. Se delató por completo sobre el privilegio que sería para cualquiera sacrificar su vida de tal manera, por tal causa. Luego, con calma, me avisó que lo había seleccionado a usted como sujeto de su experimento, y que debía interpretar el papel de testigo. Me desmayé. El profesor debe haber temido algún tipo de delito, porque lo siguiente que recuerdo es despertar dentro del cofre donde me descubriste. Fue sofocante. Cada respiración que tomaba se hacía cada vez más difícil. Pensé en ti, Malcolm, pensé en las maravillosas y felices horas que habíamos pasado juntos los últimos días. Me preguntaba qué haría cuando te fueras. Incluso recé para que él también me matara. Mi garganta se resecó y se secó. Todo se volvió negro ante mis ojos. Luego, los abrí para encontrarme aquí, contigo, Malcolm. Su voz se convirtió en un ronco y nervioso susurro. ¿Dónde? ¿Dónde está el profesor? Bruce la condujo en silencio al taller. Se estremeció cuando el ataúd de vidrio entró en su rango de visión. Todavía en silencio, cruzó directamente al ataúd y, tomando un puñado de las cenizas suaves y blancas, dejó que se filtraran lentamente entre sus dedos.